Hola a todos y bienvenidos al Wildlife Podcast. Yo soy Amy Campos, su anfitriona hasta el momento. Hoy tenemos el final de temporada de la segunda temporada y vuelvo a invitar a mi socio Karim Faraj, que nos va otra vez a hacer el favor de ser el host de este episodio, que tenemos un episodio súper especial. Tenemos invitados que ya conocen de la primera temporada. Desde México nos acompaña Germán Santillán. Hola, Germán. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Feliz de estar en esta conversación con ustedes. Gracias. De Venezuela nos acompaña Jennifer Shell. Hola, Hola, Jennifer. hola equipo. Saludos desde el cono sur de Venezuela, acá feliz representando. Gracias. Y desde Honduras, mi compatriota César Gallardo. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y feliz de estar aquí acompañándolos. Gracias. Y bueno, desde Barcelona, Karim Faraj. Karim, te cedo el micrófono. Bienvenido. Hola Amy, hola Germán, hola César, hola Jennifer. Pues sí, como les comentaba Amy, es el cierre de la segunda temporada de Wildlife Podcast y estoy muy feliz por haber sido invitado por segunda vez consecutiva a moderar el cierre, ¿verdad? Así que bienvenidos a todos, bienvenides. Espero que pues este nuevo temporada de Wildlife Podcast ha estado bueno, ¿no, Amy? O sea, Sí, está bien. hemos La verdad, tenido ay, me encanta. hemos tenido muy buenos emprendedores y bueno, ya, qué lástima que estamos cerrando, pero seguramente regresamos con una tercera temporada, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, qué bueno tenerlos aquí a todos y pues arranquemos con un par de preguntitas, ¿verdad? Aquí vamos a crear un poquito de especie de foro, vamos a decir, aunque estemos en diferentes lugares, pero también qué bonito ver representados Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, la verdad, Era en la este idea. podcast. Así que súper buena. Empecemos. A ver, Germán, chocolates. Contanos, ¿vos crees, Germán, que el emprendedor nace o se hace? Y contanos tu experiencia en este odisea, en esta travesía de emprendedor. Uf, buenísimo. Oye, Karim, pues esa es una pregunta bastante profunda. Fíjate que nosotros aquí en la chocolatería, como lo platicábamos en nuestro primer episodio, ya cumplimos 7 años de estar trabajando aquí en la región mixteca de Oaxaca. Y fíjate que al igual que Amy, que César, que Jennifer, pues hemos podido realizar diferentes programas para empoderar a otras generaciones de líderes, de emprendedores. Y sí me he dado cuenta que un emprendedor tiene que tener, por lo menos en zonas vulnerables, ciertas condiciones, tanto económicas, familiares, geográficas, que debe de cumplir para poder tener un camino un poquito más libre, ¿no? Al momento de querer emprender su proyecto y de mantenerlo. Yo creo que en realidad ahorita ha habido muchas herramientas para poder formarte como emprendedor, pero hay ciertos ingredientes, y no sé qué piense Jennifer, César o Amy, pero hay ciertos ingredientes que a veces en la escuela no puedes, digamos, recibir, o hay ciertos elementos que la escuela no te enseña, como es el hecho de ser paciente, de ser perseverante. Muchas veces este tipo de actitudes, pues uno las aprende durante su vida y se vuelven factores decisivos para poder pues tener un proyecto, ¿no? Muchas veces cuando emprendes, todos te dicen, sé perseverante, sé paciente, sigue adelante, pero es muy complicado. Yo creo que tú como persona debes también de recurrir a tu círculo cercano, a tu círculo de amigos, que te puedan apoyar en este tipo de actividades, ¿no? Entonces a veces, digo, no sé qué es lo que piensen los demás, pero creo que romantizar a veces el emprendimiento se vuelve un arma de dos filos que debemos de transparentar completamente, ¿no? Si quieres emprender, tienes que también tener el compromiso personal para, pues, desarrollar este tipo de aptitudes que te van a llevar a un mejor camino y a un buen cauce. Pero sí, sin duda creo que podrías tú tener todo el conocimiento técnico para emprender, pero creo que hay un componente personal que cada emprendedor debe de fomentar a sí mismo, que es pues este tipo de habilidades blandas que te van a pues, digamos, llevar adelante y que te van a hacer completamente resiliente para tus actividades futuras. Pero no sé qué piensan los demás, a ver, yo quisiera escucharlos. No, Sí, claro, démosle la palabra bueno, a Amy, ya que estabas hablando.
No, solamente quería hacer énfasis en eso que dijiste, como el romantizar el emprendimiento. No sé si se acuerdan una temporada, ¿qué año habrá sido? Bueno, fue como estaba Mark Zuckerberg, estaba como un montón de emprendedores millennials, ¿no? Y pasó eso mucho de que romantizamos el emprendimiento y era como, voy a dejar la universidad y voy a emprender. Y la gente me va a dar dinero y como que si fuera muy fácil y hay tantos retos, tantos sacrificios, que son muchas cosas que la disciplina, la perseverancia, la constancia, que hacen de esto una ruta bien complicada. Ujú. Muy, muy complicada. Hablamos entonces de disciplina, perseverancia, resiliencia, creo que es una palabra, Constancia, sí, constancia. resiliencia, constancia. Constancia es una palabra muy importante, la verdad. Es- Creo que eso nunca se había como que mencionado de esa manera, sí, ¿verdad? Jennifer. Yo me atrevería a decir que también debe existir una necesidad del mercado, ¿no? Porque muchas veces nos vamos con nuestro corazón emprendedor y queremos cambiar al mundo, pero no hay una necesidad del mercado. Entonces, si no hay un origen, algo, el mundo que te esté llamando o una necesidad a cubrir, no tiene sentido emprender, porque obviamente vas, o sea, indistintamente que tengas todas las habilidades y no tengas una respuesta o no puedas ser útil para alguien más o para la sociedad o para el sistema económico, pues allí quedas, o sea, en una persona movida por sus sueños, con muy buenas intenciones, pero con nadie que pueda utilizarte. Y cuando digo utilizarte es en el sentido de tú como producto, o sea, ¿qué vienes tú a ofrecer o a traer a la mesa, ¿no? O sea, digamos que estamos en una cena, entonces todos queremos emprender y bueno, pero hazte cuenta que todos son diabéticos y tú traes una torta o un pastel, ¿no? De chocolate, que ninguno de allí de la mesa puede comer. Entonces, por más que tú lo hayas hecho con todo el cariño del mundo, con el esmero, que hayas tenido todas las habilidades para hacerlo, la mejor técnica, el chef de Francia, y nadie lo puede comer, pues no tiene sentido el emprender, ¿no? O sea, no se te va a vender el producto, no va a salir a circulación, no vas a causar un bien, porque no va a satisfacer la necesidad de alguien. Entonces sí hay que compensar, o sea, el emprender para mí es una balanza de necesidades por un lado que te quieran o que te quieran o te busquen, y el otro es prepararte para un mundo feroz. ¿Por qué? Porque así como tú, hay muchísimas peces en ese mar lleno de tantas habilidades, de tantas soluciones, de tantas propuestas innovadoras, que tienes que ser ese pez amarillo en un mundo lleno de tiburones de todos los colores. Entonces, ese elemento diferenciador. Justo. César, ¿qué opinas sobre eso último que se mencionó, ese componente diferenciador? ¿Cuál consideras que es el componente diferenciador, por ejemplo, tuyo en el mundo del emprendimiento social y más en esta parte de la educación, de los libros, de compartimiento de pensamiento, pues, y de cultura? Bueno, antes que conteste esto, yo solo quiero agarrar la primera pregunta de una diferente óptica, ¿verdad? Y escúchenlo, porque va a sonar. A emprender se aprende. ¿Y por qué lo digo? En estos países latinoamericanos es muy común, o sea, de que en efecto hay personas natas que ya nacieron para ser emprendedoras. También pasa de que hay gente que la necesidad los hace emprender, pero mucha de la población, especialmente en Honduras, lo puedo decir, son gente que tal vez no tienen trabajo, pero no les nace esa cultura emprendedora. Y entonces eso Ujú. no significa de que ellos no pueden salir adelante, de que ellos no pueden poner su negocio. Y entonces yo soy de los fieles creyentes de que desde tempranas edades podemos empezar a crear esa cultura emprendedora. Y eso es lo que estamos haciendo con Dona un libro, cambia una mente y Real Edge. Estamos trabajando con niños para crear esa cultura emprendedora, para que empiecen a solucionar problemas, para que empiecen a manejar sus emociones. Y yo creo que si le damos un empujoncito a esa gente de tempranas edades, podemos crear emprendedores muy importantes en la zona. En cuanto a la diferencia que me hace a mí de otros, yo siento de que yo nunca fui un emprendedor que nació, o sea, yo fui preparado y formado por la empresa privada y después la vida me llevó para el otro lado, para ser mi propio emprendedor y a lo poco me fui cambiando, fui mejorándome, fui haciéndome, estudiando y al día de hoy yo creo que la ambición de querer sacar adelante mi propio emprendimiento es lo que a mí y la pasión con la que yo encontré dentro de mi emprendimiento. Entonces, no sé, yo creo que diferencias hay bastantes, pero eh, yo sigo buscando la mía. Muy, Quiero hacer un comentario, Karim, perdón, antes de que continúes con lo que dijo César
del emprendimiento, hablo de Honduras, pero creo que se replica mucho en Latinoamérica, que a diferencia de Estados Unidos y Europa, nosotros en Latinoamérica emprendemos por necesidad. La mayoría de la gente emprende por necesidad, ¿no? O sea, no encontrás trabajo o vivís en un pueblo rural, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces abrís que tu tiendita del barrio, que vendes verduras, no sé, todo ese tipo de cosas son emprendimientos. Y hay que recordar eso, muy, muy importante, ¿no? Pero creo yo que si no existe esa cultura de emprendimiento dentro de vos, todo el montón de cosas que hemos ido contestando, que hemos ido compartiendo, muchas veces la persona, de la misma manera en como comenzó, de esa misma manera se murió. O sea, tanto el Ujú. emprendimiento como ella, ¿no? Porque no le diste chance a acelerar el negocio, no le diste chance de ver cómo lo haces crecer o cómo vas involucrando más personas de la comunidad. En el episodio de César, por cierto, si se van, si no me equivoco, es el segundo episodio de la primera temporada, César dice, ay, vení vos y abrís una pollera y luego te empieza a ir muy bien y el vecino viene y abre otra pollera enfrente. Entonces ya a los dos no es que les va bien, les va a los dos mediano, porque lo que hicieron no fue hacer crecer el negocio, sino dividirse los clientes, ¿verdad? Entonces creo yo que eso es bien importante en Latinoamérica de cómo vamos cambiando eso y claro, lo que le va a dar esa clave va a ser la innovación, que también esa es Y otra cosa que nos da miedo hacer. sí, ¿saben qué también algo que ocurre en Latinoamérica que creo que es muy importante señalar y tal vez Karim tú nos vas a dar también la perspectiva en Europa, pero todavía Latinoamérica siento que nuestras bases de apoyo para los nuevos emprendedores, dígase la comunidad, dígase nuevos clientes o dígase digamos, compromiso para poder probar nuevos productos, todavía no existe tanto, ¿no? Como en Estados Unidos. Algo que me dejó ver mucho Wiley precisamente fue que Estados Unidos tiene una cultura de apoyo a los nuevos emprendedores bastante desarrollada, ¿no? Y si tú tienes un nuevo producto, pues la comunidad de repente lo acoge y te impulsa y te apoya y todos tratan de animarte, ¿no? Para que sigas adelante. Y bueno, por lo menos lo que sucedió en nuestro caso, ¿no? Con Oaxacanita, fue que inclusive antes de que empezáramos ya había señalamientos, ¿no? De que, ¿por qué ese nombre? ¿Y por qué van a hacer esto? ¿Y por qué lo van a realizar de esta manera? ¿No? Entonces, siento que también las estructuras sociales que existen en Latinoamérica no apoyaban tanto a los nuevos creadores o a los innovadores. Y creo que eso también está cambiando con el tiempo, ¿no? Ya vemos una generación que en este momento, por ejemplo, nosotros que estamos, digamos, en un camino hacia un auge, ¿no? De nuestros proyectos y que crecimos con una mentalidad distinta sobre el emprendimiento, pues estamos inspirando a las nuevas generaciones, justo como lo está haciendo César, ¿no? Que dices, bueno, si tengo la posibilidad de trabajar con las nuevas generaciones, con niñas y niños, para que no solamente se formen ellos como emprendedores, sino que también construyan una sociedad que impulse a su gente, pues yo creo que se va a venir un cambio muy interesante para nuestra región que nos va a permitir, pues, ser más innovadores, tener más productos, tener mejores servicios y bueno, pues yo creo que eso va a ser muy interesante ver en los siguientes años, ¿no? Pero no sé, Karim, tú, ¿qué ves allá en Europa, ¿no? ¿Qué pasa con un emprendedor que empieza? Cuéntanos. Sí, bueno, interesante que mencionaste esto. La verdad es que, bueno, Europa es muy distinto. Sí, lo he notado, me he dado cuenta, la cantidad de open calls que existen acá para todo tipo de emprendimientos es increíble. O sea, acá, por ejemplo, hay una estructura desde la comunidad, supongamos que hablamos de Barcelona, la comunidad de Cataluña tiene fondos para apoyar ya sea arte, cultura, educación, sociales, ¿verdad? Después está España. Después está la Unión Europea. Después dentro de la Unión Europea hay diferentes también sectores. ¿Qué quiere decir eso? Que ya, o sea, las leyes aquí han cambiado. Desde hace muchos años ya las leyes están de acuerdo al apoyo de los emprendedores. Aquí, al menos en España, existe, por ejemplo, una ley que le permite a las personas crear emprendimientos, a personas que son de fuera, ¿verdad? De la Unión Europea, que no poseen el pasaporte europeo. Ellos pueden crear una empresa sin la necesidad de capital, ojo, sin la necesidad de capital, únicamente con un plan de negocios donde le demuestren que el negocio es innovador, que es a beneficio del pueblo español y que a la larga uno puede contratar personas. Con esas tres cosas te dan una residencia.
O sea, hasta ese tipo de cosas puja estos países en Europa para llegar a eso. ¿Se imaginan que eso sucediera en nuestros países? ¿Se imaginan que primero empezáramos con fondos regionales que nosotros pudiéramos aplicar, luego fondos de país y luego finalmente fondos en Latinoamérica? O sea, yo sé que iniciativas como Wildlife, ¿verdad? Que es en lo que estamos, lo hacen, pero después nos venimos a dar cuenta que son fondos de afuera. O sea, ni siquiera son los mismos fondos de nuestros países, ni siquiera son los mismos fondos de las comunidades en las que nosotros estamos para poder apoyar eso. Creo que esa es como la principal y más grande diferencia. También llevamos un poco más de años aquí en Europa en esto del emprendimiento. Aquí Barcelona es considerado uno de los hubs de emprendimiento más importantes en este momento de Europa. Aquí se están mudando cientos de emprendedores a fundar sus empresas y te das cuenta por qué, o sea, por qué quiere la gente venir acá. Ahora, a Oaxaca quiere ir la gente a emprender, ¿sí? Oaxaca también se está levantando en Sí, eso. en esa Ujú. parte, por ejemplo, Oaxaca en los últimos años se ha colocado como un hub de Ya. creatividad muy importante para todo Latinoamérica y para algunos países de Europa. Sin embargo, lo que tú mencionas, Karim, pues México, y digo, hay muchos países en Latinoamérica, creo que nada más Colombia es el que ha declarado su ley de emprendimiento social. Aquí en realidad no hay ninguna ley que te permita apoyar a negocios que tengan un impacto, además del económico, pues el social o el ambiental, ¿no? Y de repente ahorita se vuelve muy complicado porque la visión de negocio todavía sigue siendo muy cuadrada, ¿no? O eres un for-profit que solamente se dedica a generar dinero y que no puedes hacer cosas por la comunidad porque no está dentro del constructo social, o eres una non-profit, que es una asociación que solamente recibe fondos para pues dar algunos apoyos a la comunidad, pero no hay un inter, ¿no? Todavía no se llega a visualizar un inter y lamentablemente creo que eso pues afecta, ¿no? Un poquito al desarrollo de esos proyectos. Aquí sucede lo mismo, de hecho. Aquí también, o sea, se ve como esa forma de la empresa for profit, de la empresa que va a ser a beneficio de los demás, del non-profit, pero también hay mucho movimiento alrededor del emprendimiento de impacto. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy en día muchas personas, muchas empresas le están apuntando a cambiar eso de simplemente generar dinero para regalar el RDS, ¿verdad? El de Social Responsibility. Ya se está cambiando ese modelo y se está agregando el modelo de impacto. Y cuando decimos modelo de impacto, hay que aclarar algo. Tampoco es que nuestro modelo de negocio sea el impacto, pero de que dentro de nuestros procesos o dentro del modelo de negocios también hay cosas que nosotros estamos haciendo que no generan un impacto negativo. Imagínense qué bonito eso. En Latinoamérica todavía estamos hablando de RDS, cuando aquí en Europa las empresas ya están creando o generando modelos alrededor del impacto. O sea, salarios justos, ya están dejando de contratar personas, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, como en Latinoamérica, Singapur, o sea, estos países de la India, ya no se están haciendo ese tipo de cosas. Levi's, que es una empresa que por muchos años sabíamos que en esto del fast fashion dañaba mucho, están creando modelos de impacto para que las personas también devuelvan todo el denim, todo lo que ellos han comprado y poder recibir beneficios por eso, porque el IVA les da una nueva utilidad. Aquí vemos eso, ¿verdad? En Latinoamérica estamos como todavía muy atrás, como para que la gente tiene que validarnos, creo que sería la palabra, validar el emprendedor social o validar el emprendedor que quiere hacer dinero, pero al mismo tiempo hacerle un bien al país. Jennifer. Hablas de validar, pero yo creo que también en Latinoamérica, y es algo creo que a nivel global no se han dado cuenta que los emprendedores somos la fuerza pujante de un país. Y yo, esto es como una frase que yo tengo acuñada y siempre que tengo la oportunidad de tener espacios con emprendedores o charlas de emprendedores, es como un golpe a la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que dentro del aparato productivo muchas veces los gobiernos y los países no nos consideran. Y creo que es un fatal error. ¿Por qué? Porque somos los que venimos a diversificar la economía. ¿Qué pasa? Con las empresas ya están constituidas, ya el aparato está pues armado, ¿no? Pero los emprendedores venimos a oxigenar toda esa fuerza pujante que puede tener un país. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo, te lo pongo desde el caso de Venezuela. Nosotros hemos tenido una racha de una muy mala economía desde el año 1999 en picada. Solamente este año es que ha demostrado un cierto crecimiento, ¿no? ¿Y por qué un cierto crecimiento? Porque el país siguió avanzando de alguna otra forma.
es porque hay emprendedores que se quedaron, hay personas que se quedaron apostándole al país y que refrescan la economía. Si bien es cierto, toda la empresa o la industria privada estuvo de alguna u otra manera de manos atadas por las distintas prácticas del gobierno o distintas causas, ¿verdad? La fuerza pujante emprendedora fue la que revitalizó la economía. Hoy en día, pues se ven emprendimientos de Venezuela, tanto de venezolanos en Venezuela como en la diáspora triunfando, ¿no? Está Open English, que es una plataforma de educación que, si bien es cierto, se fundó hace muchísimo tiempo, cuando ya empezaba la crisis económica, hoy en día pues está toda Latinoamérica establecida. Entonces no se habla de ese ambiente tampoco en el que crecemos los emprendedores. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a créditos. O sea, no sé si en sus países, pero en nuestro país no existe un acceso a créditos a los emprendedores. No existe esa ley. O sea, tú vas eres el pequeño pececito contra una marea enorme de tantos tiburones y titanes, emporios y todas estas cosas, ¿no? Y lo bueno es que existen estas iniciativas como Wildlife, existen comunidades donde se apoyan a los emprendedores, pero creo que también los emprendedores nos tenemos que creer que somos ese elemento importante y vital en las economías. Ahora, hablando del negocio de impacto, a mí me encanta, y aquí voy a citar a un Wildlife muy conocido y muy querido, que se llama Joe Reyes. Yo la semana pasada estaba hablando con él y él me dice, es que es un negocio ahora hacer las cosas bien. El impacto ahora, ya no podemos hablar de un plan, vamos a salvar el mundo, no, es que el mundo se tiene que salvar. O sea, las consecuencias de lo que está pasando del calentamiento global son ya están acá, ya no es que vienen por ahí, no, ya están establecidas. Entonces, esos emprendimientos, esas personas que están buscando las nuevas soluciones son justamente emprendedores sociales, son emprendedores que de alguna otra manera vienen a impactar. Entonces ya el modelo de impacto ya no es algo que, bueno, es opcional, no, es algo que ya se tiene que instaurar en todas las fases, desde los gobiernos, de las grandes empresas, y somos nosotros los emprendedores que damos como que el push, ¿no? A que todo esto se aplique. Entonces, él tiene un libro muy bueno en el cual estamos discutiendo porque queremos hacer llegar que entender o hacerle entender a la comunidad emprendedora que hacer negocios de impacto no es porque todos creemos que somos la Madre de Teresa de Calcuta, porque muchos queremos hacer el bien por nuestra sociedad, pero también es profitable, o sea que puedes obtener recursos por hacer el bien, ¿sabes? Y por comenzar a cambiar las estructuras económicas, ambientales, que de alguna otra manera permitan un mayor flujo de la economía. Esa era mi contribución. Muy bien, muy bien. Me quedé pensando de algo y es hablar también un poquito de distintos modelos. Yo quiero, esto ni siquiera lo tenía pensado, pero como para que la gente también que nos está escuchando entiendan un poquito de estos modelos de impacto, de cómo generar plata y a la misma vez hacer un bien. Entonces, hablemos también de cada uno de sus modelos, o sea, cuál es el modelo que ustedes están empleando por el cual generan dinero, o sea, son sostenibles ustedes, ¿verdad? Su economía, pero a la misma vez generan un impacto positivo, como mencionaste, social o medioambiental. Amy, hablándonos un poquito cómo funciona Auge, ¿verdad? O sea, Auge en este Ajá. caso. Ok, pues nosotros, bueno, vos sabes, lo hemos ido cambiando a través de los años, porque sabíamos que queríamos trabajar en el arte, pero con Karim no le dábamos. Y en el episodio, si se van al cierre de temporada de la primera temporada, hablamos de eso, ¿no? Que tratamos de hacer eventos y cobrar entradas, no salía. Luego hicimos como varias cositas y era como, no nos está dando. Entonces, ahora la manera en cómo funciona es, tenemos el colectivo, ¿no? Entonces, el colectivo, ya ahorita son más de 130 emprendedores. Nosotros aplicamos a grants y a diferentes fondos para que se nos dé ese apoyo para poder dar las clases, el diplomado del colectivo, de esa manera poder hacerlo gratuito para las personas, porque nosotros hemos visto que la gente no paga por educación cuando estás emprendiendo. Luego ese colectivo nos da a nosotros para poder hacer dos proyectos que son los que nos generan dinero por aparte, que son la Auge Shop, que esa se vende tanto nacionalmente, y tenemos una presentación anual en Estados Unidos, que esa básicamente como que triplica lo que se gana aquí en Honduras, pero nos ayuda a que nosotros como país comencemos a exportar, lo cual ya estamos hablando de un impacto dentro del Producto Interno Bruto del país. Ahorita no es nada, ahorita creo que no estamos haciendo impacto, pero la idea es, ¿verdad?, empezarnos a posicionar y empezar a crecer allá hasta el punto de poder tener bodegas en Estados Unidos y poder
hacer como tipo un Etsy, ¿no? Pero en Estados Unidos y que se venda producto hondureño. Y el segundo es que con la misma gente del colectivo hacemos diferentes eventos, ¿no? Entonces tenemos el mercado creativo, que es como la feria de diseño, como le quieran llamar, que es un mercado de expoventa que nosotros no le cobramos nada a la persona por participar, pero sí cobramos un porcentaje de sus ventas. O sea, a ellos nos va bien, a nosotros nos va bien, a ellos les va mal, a nosotros nos va mal. Eso quiere decir que tanto ellos se esfuerzan por presentar el mejor producto posible como nosotros por crear eventos que a la gente les interese llegar, ir y ser parte, ¿no? del evento, hacer los mejores esfuerzos publicitarios, etcétera. Y obviamente tenemos el Auge Fest, que básicamente es lo mismo que estoy hablando ahorita de los eventos, pero es pasarelas, pero es un evento muy, muy grande que pues obviamente deja un profit para varios meses. Así es como funciona nuestro modelo de negocios. Y César, ¿cómo maneja Dona un libro cambiando mente, el modelo? Pues solo con el nombre uno ya sabe cómo iniciamos nosotros, recibiendo donaciones y dando libros. Entonces, la verdad es que, y hay una frase bien bonita que me gusta a mí, pero si hay 5 casas azules y yo pinto mi casa azul, yo soy otra casa azul. Entonces, si yo hay 5 casas azules y yo pinto la mía roja, yo soy la casa roja de las 5 azules. Entonces, cuando nosotros empezamos, nosotros solo estábamos recolectando libros y donándolos. Y entonces a la fecha, por el nombre de la fundación, la gente nos sigue escribiendo a pesar que yo no he hecho una recolecta de libros en años, preguntando si nos pueden donar libros. Entonces nosotros entendimos algo bien claro y yo cambié la mentalidad de la organización una vez en Estados Unidos cuando estábamos en el Pitch Contest, que yo hablé de todo lo que hace Don un libro y después me dijeron, ¿y cómo vivís de eso? Entonces yo le decía a las personas, no es que yo no lo hago porque yo vivo de eso, sino que yo lo hago por ayudar. Y entonces me decían los jueces, pero vos podés ayudar y al mismo tiempo hacer dinero. Y entonces a mí me dejó esa espinita que fue yo competí contra José Reyes, con el que están hablando, y ganó él, ¿verdad? Y entonces cuando yo regresé a Honduras, yo dije, ok, hay que reestructurar todo. Y nosotros nos fuimos más a un modelo de diseño de contenido. Y entonces empezamos a crear nuestras propias historias con temas específicos. Entonces sabíamos que hay diferentes organizaciones trabajando por ejemplo, una empresa de tecnología está trabajando en transformación digital. Entonces hagamos un cuento de transformación digital, entremos al mercado, trabajemos la parte de cambio de comportamientos y al mismo tiempo llevemos los mensajes importantes y cambiemos la manera que piensa la gente. Y entonces así empezamos a vender proyectos, empezamos con la Embajada de Estados Unidos con el tema de inmigración y que es un proyecto que ya escaló a Salvador, Guatemala y en Honduras. Y entonces, más que todo, cambiamos la manera de pensar y ahora buscamos más pegarnos a la empresa privada, pegarnos a los temas sociales. Sabemos que, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, que la gente ya está bien consciente de que el mundo se está destruyendo por la manera que lo estamos tratando, pero aún así siguen tirando la basura. Entonces nos metemos más a lo que a trabajar esos comportamientos y tratamos de ofrecer algo diferente a los proyectos que están ofreciendo todos los demás. Entonces, por ese lado nos vamos nosotros, nuestro modelo. Excelente, mucho, muy bueno, muy bueno. Jennifer, ¿cómo trabaja mamá? Bueno, nuestro modelo es sobre todo de inclusión, o sea, más que todo ahorita veníamos, ¿verdad?, de emplear a madres, convertirlas en freelancers para que pudieran tener un ingreso económico tanto para su hogar como para su familia, ¿no? Hoy en día somos eso y más porque nos convertimos también en una consultora de responsabilidad social empresarial. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque nos acercamos a las empresas como para dar talleres y la gente no entendía que éramos una fundación. Entonces, por eso estoy tan vinculada ahorita con el negocio de hacer impacto, o sea, brindando o despertando las mentes de grandes empresas para justamente hacer estos cursos, talleres que de alguna otra manera impacten a sus empleados y que también ese plus que le damos por el impacto social lo vean como algo que rentabiliza. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a tus empleados de alguna otra manera contentos, lo tienes satisfecho, o sea, todo el bienestar físico, emocional y mental vale mucho en la productividad. O sea, creemos que hacemos más porque tenemos toda la agenda ocupada, pero no entendemos que la productividad va de 1 hora en hacer toda la lista de tareas, a pasarte todo el día sin hacer absolutamente nada y sacrificando tu tiempo
de ocio, tu tiempo de calidad de vida con tu familia, etcétera. Entonces, ahora somos una consultora que además de pues, brindar el empoderamiento y apoyar el empoderamiento económico de las madres, en este caso de la mujer, también vamos hacia las empresas para hacer ese despertar consciente que significa lo que es el impacto social. Una pregunta, Jennifer, antes de preguntarte a vos, Germán. En las empresas grandes con las que trabajan, ¿cómo ven eso de la inclusión de la mujer? Por ejemplo, cuando te enfrentas como o querés llevar todo el conocimiento, ¿verdad? Estas empresas normalmente son más hombres todavía o ya vemos mujeres en esos puestos de gerenciales, ¿verdad? Y más en esa parte de RCO, de impacto. Sí, digamos que se mantiene la misma estructura de toda Latinoamérica, donde hay muchos más puestos liderados por hombres, pero hoy en día creo que también a nosotros en Venezuela nos ayuda la cultura, en el sentido de la cultura de la belleza, ¿no? Porque acá la mujer es un poco más empoderada, acá la mujer es como más entrada, o sea, no le da miedo presentarse ante cualquier situación y por el contrario, o sea, busca mucho esa educación suya, ese empoderamiento suyo para ir al resto. Con las empresas que me he reunido, de alguna u otra manera siempre las altas gerentes son mujeres, ¿no? Entonces Ujú. sienten esa empatía y esa necesidad. Y cuando ven reflejados que, mira, yo pude hacer esto porque sacrifiqué mi familia y hoy en día en esta sociedad se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo sin sentir ningún tipo de culpa, entonces va bien, ¿no? Hoy en día hemos hecho talleres sobre todo in-house, o sea, porque más allá, antes nos dedicamos, sí, estamos haciendo esto, ahorita lo estamos haciendo como impactando desde adentro hacia afuera. Asistiendo a estas empresas a hacer estos talleres, que es la ruta del empoderamiento, lo hacemos in-house. ¿Por qué? Porque también acá hay cierta recelo, ¿no? A querer hacer algo por el impacto social porque se creen que son medidas populistas. Y el impacto social no es populismo. Son visiones completamente distintas. El impacto social se trata de impactar justamente a la sociedad, de crear mecanismos de mejora, de desarrollo humano. El populismo, pues, es otra cosa que es justamente para lograr un fin único, para un propósito único, para lograr un fin determinado. Y es arrastre de personas, ¿no? Entonces el impacto social es completamente distinto. Y es algo que es importante pues conversarlo, ¿no? Dentro de los emprendedores, dentro de la sociedad, qué rol jugamos y cómo lo estamos haciendo. Ahorita me dicen, no, nosotros no estamos haciendo mucho. Para mí que una empresa ya genere una plaza de trabajo es muchísimo, porque ¿qué tanto le cuesta a un gobierno generar una plaza de trabajo cuando nosotros un emprendedor podemos generar una, cuatro, cinco? O que nuestra artesanía o con nuestra mano de obra se vea en el mundo. Para mí eso es increíble, para mí es magia lo que hacemos los emprendedores, magia. Qué bien, quedémonos con eso, es magia. Y para, como dice Amy, yo creo que en este momento no estamos haciendo mucho, pero la verdad es que sí, ¿no? O sea, con un trabajo que generemos, con una persona que cambie, pues un mind shift, con una persona, no sé, que se beneficie de un salario justo, digno, ya sea por hacer como un cultivo de chocolate, un cultivo de café, hasta la venta. O sea, creo que eso ya es crear impacto. Y Germán, Sí. ¿cómo crean Sí, ustedes ese impacto y a la misma vez generan plata? justo, fíjate que me gustaría retomar lo que dice Jennifer, que también, digo, aquí en México se tiene la estadística, ¿no? 98% de las unidades económicas que existen en nuestro país son medias, pequeñas y microempresas. Entonces, en realidad, creo que la narrativa ha hecho creer a la población que, pues, quienes llevan el control de todo son los gobiernos, ¿no? Los gobernantes, cuando en realidad los países se sostienen dentro de su mano de obra, ¿no? Y aquellas personas que están trabajando todos los días, los pequeños empresarios que, como bien lo menciona Jennifer, generas uno, dos, tres empleos, pero ya estás aportándole muchísimo más a tu país que pues estas estructuras gubernamentales que a veces se sienten muy pesadas, ¿no? Porque no llegan a tener la flexibilidad que tienen pues los pequeños empresarios. Entonces, creo que eso es fundamental que tenemos que conocer como emprendedores, ¿no? Tenemos que reconocer que nuestra valía es sumamente importante porque bien o mal somos los que estamos aterrizando de manera muy real a las comunidades, pues el progreso que necesitan para seguir avanzando. Y bueno, nosotros aquí en Oaxacanita Chocolate, como bien lo dice también nuestro nombre, nos dedicamos a hacer chocolate tradicional del estado de Oaxaca, que para quienes no conozcan, pues nuestro estado tiene
una diversidad cultural muy importante, ¿no? De hecho, nosotros como estado, en Oaxaca, somos consideradas la capital cultural de México. Y curiosamente, en la región donde nosotros trabajamos, que es la región mixteca en Oaxaca, eh, somos una de las regiones más vulnerables de México. En realidad somos de las regiones que más mano de obra mandan a los Estados Unidos de América, somos de las regiones que tiene el nivel educativo más bajo, tenemos una crisis de oportunidades profesionales muy importante que de repente hace que si tú estudiaste tu carrera universitaria, eres un ingeniero, eres un licenciado, difícilmente encuentres un trabajo digno en la región para poder desarrollarte personalmente a ti y a tu familia, ¿no? Entonces, muchas veces y durante muchos años la región ha tenido pues este reto, ¿no? De cómo es que se van a empezar a desarrollar las comunidades desde dentro, desde su gente. Y nosotros lo que empezamos a hacer en Oaxacanita fue precisamente aprovechar todo este contexto, ¿no? Si bien sabemos que nuestra cultura, y digo, nosotros siempre estamos hablando mucho de la parte también del chocolate, pero pues también de la parte cultural, tenemos una región que desde hace casi 900 años tiene algunos rituales prehispánicos en torno al chocolate. Y digamos que nosotros fuimos de las primeras culturas en el mundo que vio en el chocolate un elemento de unión social. Esto quiere decir que para la gente aquí local, pues el chocolate no es un producto que tú puedas ir a comprar a la tienda, ¿no? Sino que se vuelve parte fundamental de la comunidad para desarrollar su día a día social. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue precisamente retomar esta tradición del chocolate, profesionalizarla, ¿no? A través de una marca, a través de un empaque, todo lo, digamos que lo básico y lo fundamental de una empresa, nosotros ya lo aplicamos a una tradición que se vivía aquí en la comunidad y empezamos a añadirnos y, bueno, a apalancarnos de estas herramientas tecnológicas para poder vender el producto hacia afuera, ¿no? De nuestro estado. El tema aquí es que creo que uniendo lo que dice Jennifer, ¿no? Sobre la importancia del emprendedor y sobre la importancia de generar productos que puedan resolver una necesidad a tus clientes, también juega un rol muy importante en dónde estás emprendiendo, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros digamos, bueno, voy a abrir una chocolatería en Ciudad de México donde sé que pues abriendo mi local hay muchísima gente que pues a veces ni siquiera tengo que hacer un esfuerzo publicitario para que puedan llegar a mi negocio porque pues evidentemente hay tanta gente que hay tantos consumidores y hay un mercado muy grande a pues aquellos emprendedores que como nosotros empezamos en una zona rural, ¿no? Donde hay muy poca gente, donde tu mercado no está pues digamos accesible y donde tienes que hacer y redoblar esfuerzos para poder llegar a tus consumidores. Sin embargo, siento que ese emprendedor que decide quedarse en su región, así como lo decía Jennifer, ¿no? Esos emprendedores que se quedan en sus países, que se quedan en sus regiones, tratando de apostarle al avance y progreso de las mismas, tienen también una importancia muy fuerte, ¿no? Para poder generar innovación, para poder generar trabajo, ocupación. Y creo que más allá de todo eso, fíjate que nosotros, digamos, trabajamos en tres niveles, ¿no? Trabajamos con cocineras tradicionales de mi comunidad, trabajamos la parte de artesanía, ¿no? Con artesanos de fibras naturales, con quienes hacemos el empaque de nuestros productos, y trabajamos también en el sector de siembra de cacao, ¿no? Con campesinos. Y entonces, digamos que todas las ventas que nosotros estamos generando, además de que nos funcionan a nosotros para vivir, ¿no? También estamos generando iniciativas y programas de capacitación para todos estos sectores que se vean beneficiados, ¿no? Y que mejoren sus procesos de cultivo, que mejoren sus procesos de elaboración de artesanías, que sigan rescatándose estas expresiones culturales que lamentablemente si no empezamos a retomarlas puede que se extingan y digamos que esa es la manera en la que nosotros generamos recursos, ¿no? La chocolatería, trabajando con cafeterías, con restaurantes, con empresas grandes que nos han pedido regalos corporativos y de repente, pues nuestros clientes son estas personas que se enamoran de la historia que hay detrás del chocolate que nosotros producimos, pero que al mismo tiempo están preocupadas por rescatar una expresión cultural de la región en la que nosotros trabajamos. Y adicionalmente a eso, pues digo, como emprendedor también tienes que encontrar la manera en la que puedas capitalizar pues tus acciones, ¿no? Nosotros también generamos recursos a través de
grabaciones de podcast, de conferencias, también damos asesorías, de repente si nos invitan a hacer algún tipo de colaboración con otra organización, también generamos recursos, ¿no? Entonces, creo que el emprendedor tiene que ser sumamente flexible para no solamente encasillarse en una sola actividad, ¿no? Y decir, esto es de la única manera en la que voy a vivir, sino cómo tú, tu experiencia que ya tienes en tu negocio, la puedes capitalizar para hacer diferentes actividades y pues también generar recursos, ¿no? A través de eso. Yo creo que aquí el principal reto que, digo, yo creo que todos hemos experimentado es que a veces cuando tú estás dedicándote a una actividad con un trasfondo social muy importante, también hay comunidades o también hay personas que hasta atacan, ¿no? El hecho de que tú capitalices ciertas actividades de esta índole y a veces todavía no llegamos a entender, como bien lo decía César, que pues puedes generar dinero a través de hacer una acción positiva en tu comunidad y eso no está mal, al contrario, yo creo que si cambiáramos esa mentalidad de que puedes tú generar recursos y vivir bien a través de apoyar una causa empresarial, ¿no? Social o ambiental, pues yo creo que sería un círculo virtuoso que nos pudiera llevar a un mejor, pues final, ¿no? Como comunidad, como sociedad. Pero sí siento que hace falta mucho, pues seguir pues predicando con el ejemplo, ¿no? Ahorita que estábamos retomando la parte de las empresas grandes y qué es lo que se vive hoy en día en el ecosistema, a mí me ha llamado mucho la atención cómo en los últimos meses empresas gigantescas, ¿no? Como Meta, como Twitter, como Amazon, empezaron ya a correr y a despedir a muchas personas porque lamentablemente en Latinoamérica creo que crecimos y alimentamos mucho la narrativa de la startup, ¿no? Aquella empresa que necesitaba crecer rapidísimo, aquella empresa que necesitaba levantar miles de millones en fondos y que estaban basados a veces sus modelos en cierta parte, pues un poquito en especulación, ¿no? O sea, no quiero decir que sean o que ofrezcan servicios malos, ¿no? Al contrario, la gente los consume, pero su levantamiento de capital yo creo que sí excedieron mucho lo que también ellos producían. Entonces, este quiebre que estamos viviendo en el mercado al día de hoy, pues nos deja ver muchas cosas, ¿no? Nos deja ver, volvemos a tomar el tema, volvemos a fijarnos en la importancia del pequeño empresario, ese empresario que a lo mejor no está generando los miles de millones, pero que lo que está generando es real y que la riqueza que está repartiendo en su comunidad es real y que lo están haciendo pues con sus propios medios. Entonces, doblemente héroes, ¿no? Las personas que deciden emprender con sus propios recursos y que van poco a poco, porque, bueno, bien o mal, de eso está construida la economía del mundo, ¿no? Entonces, se vuelve ahorita un tema muy interesante en donde estamos rompiendo muchos paradigmas con los que crecimos muchos emprendedores y creo que eso nos debería de empoderar más, ¿no? Saber que si estamos haciendo cosas y que si seguimos en el mercado y que si seguimos apoyando a nuestra comunidad, pues eso de verdad, lo vuelvo a repetir, nos hace doblemente héroes. Pero pues digo, esa es Sí. la manera en la que nosotros pensamos, ¿no? Sí, me gusta lo que acabas de decir, Germán. Te voy a interrumpir un ratito, Karin, porque quiero agregar que hay algo bien importante que nuestros gobiernos latinoamericanos, ¿no? A excepción de, creo yo, que Colombia y tal vez Chile, que la manera en como nosotros competimos en el mundo, como Latinoamérica compite en el mundo, es a través de nuestros propios cerebros, ¿no? O sea, les voy a dar un ejemplo muy claro para que creo yo que cualquier persona, aunque no sea emprendedora, y espero que personas del gobierno nos estén escuchando. Pongamos el ejemplo de Bad Bunny o pongamos el ejemplo de J Balvin. Estos son Shakira, ¿no? Bueno, Shakira creo que no tanto, y ya les voy a explicar por qué. Son artistas de Latinoamérica, ¿no? Que se han vuelto artistas a nivel global. Y viene esta gente y dice, no, bueno, yo sé que J Balvin lo hace y si no me equivoco, sé que Bad Bunny también lo hace. Que vienen y graban sus videos en su propio país, contratan productores de su país, trabajan con pura gente de su país. Entonces, ¿qué pasa? El dinero ahí mismo queda. J Balvin no lo quería mencionar tanto porque pues ahorita ha habido mucha controversia con él, pero aún así, es la manera en cómo lo trabajó en Colombia fue así, todo completamente adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que al país le entra dinero
de lo que este hombre genera a nivel mundial. Entonces, a él lo volvieron un producto que puede ser listo para exportar. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, o sea, a los emprendedores el gobierno les tiene que apostar, porque esa es la manera en cómo nosotros competimos. Nosotros no vamos a competir, o por lo menos no ahora en la industria automotriz, al nivel que lo tiene China o al nivel que lo tiene Europa. Nosotros no vamos a competir con películas, o sea, a excepción de, bueno, aún México que lo está haciendo súper bien con series y con películas y tienen Óscares. Aún así, no pueden competir con Estados Unidos y no pueden competir con India, ¿verdad? Musicalmente, sí, tenemos un montón de artistas, pero todavía, o sea, la manera en cómo lo ha puesto Estados Unidos, nosotros venimos y decimos, ok, México está, bueno, México tiene un montón de artistas, pero pongámosle los más profitable, ¿no? O sea, bueno, Natanael Lafourcade, luego nos vamos con Ricardo Arjona, luego aquí no tenemos mucho, pero así va bajando y aún así no nos hemos dado cuenta de la cantidad de dinero que puede entrar a nuestro país por medio de estos talentos. Y así en general, ¿no? La creatividad, la innovación, la industria de videojuegos, o sea, cualquier tipo de estas cosas, que en su mayoría son economía naranja, que ahí entramos básicamente todos. Bueno, con César tenemos esa discusión acá rato si él es o no es, pero pues sí lo es, obviamente, de por qué tiene que haber una apuesta a nosotros. O sea, tenemos 2, 3, 4 productos a lo más la mayoría de los países en cuanto a agricultura, ¿verdad? Nosotros no podemos, Honduras, por ejemplo, no puede ser como que toda la vida vamos a vivir de la exportación del melón y el banano. Entonces, ¿qué más nosotros vamos a poder ofrecer para poder crecer? Es lo mismo que hablábamos con el emprendedor pequeño. Si lo único que te dedicas es a vender tomates y seguir vendiendo tomates el resto de tu vida con la misma cantidad de dinero con la que empezaste, con esa misma te vas a morir. Pero si vos venís y empezás a agregar más productos, empezás a decir, ok, vamos a incluir más personas, vamos a meterlas dentro del ecosistema, vamos a empoderarlas, vamos a hacerlas crecer. Sin eso no vamos a poder crecer nosotros como países latinoamericanos, que muchas veces se les olvida a nuestros gobiernos y por eso no apuestan a la innovación y al emprendedor. Hacemos una pausa para contarles sobre Celina, nuestro patrocinador para esta segunda temporada del Wildlife Podcast. Celina es una de las marcas de hospitalidad más grandes del mundo, creada para abordar las necesidades de los viajeros millennial y Gen Z, combinando alojamiento bellamente diseñado con coworking, recreación, bienestar y experiencias locales. Diseñado a la medida para el viajero nómada de hoy, Celina ofrece a los huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar en el extranjero sin inconvenientes. Fundada en el 2014, cada propiedad de Celina está diseñada en asociación con artistas, creativos y creadores de tendencias locales, dando nueva vida a los edificios existentes en lugares interesantes de todo el mundo, desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas. La cartera de Celina incluye 150 propiedades abiertas o aseguradas en 25 países y 6 continentes. No sé si me puse ahorita como muy intensa, pero me emocioné. Estuvo bueno, la verdad, porque lo que mencionas es cierto, y más allá de solo los productos, o sea, porque podemos hablar, claro, tenemos chocolate, o sea, también hablar del talento, o sea, las personas, como mencionado, o sea, tal vez los que sí se van y la logran hacer en otras partes de la manera correcta, ¿verdad? O sea, tampoco ver esa migración ilegal, pero de que llegas a otro país, empezás a trabajar, generas impuesto para ese país, pero a la misma vez decidís apoyar a tu país, o sea, de donde venís, a tus raíces. Creo que ese es como para mí la fórmula perfecta. Eso es lo que yo originalmente decidí al mudarme a Europa. O sea, yo vi que la plata está acá, yo vi que el dinero está acá, las leyes están acá, el apoyo está acá. ¿Por qué no beneficiarme o apoyarme de eso para después poder traer Latinoamérica acá, para después poder traer Honduras acá, o sea, mi país? Y yo creo que, y con Amy lo hemos discutido también muchas veces, que yo personalmente ya dejé únicamente el país, o sea, yo ahora pienso en una región. O sea, Latinoamérica tiene demasiado que ofrecer. O sea, Latinoamérica tiene demasiado que ofrecer. Y ahí quería volver a retomar el tema sobre lo de los chocolates, porque también nosotros cuando decimos, tenemos productos, tenemos talento, tenemos servicios muy buenos, pero lograr que nuestras propias personas, y eso lo traíamos de una conversación atrás, lograr que nuestros clientes, las personas de nuestra región, nuestro país, crean en nuestros productos, tiene que ser difícil. O sea, en mi caso o en el caso de nosotros con Amy nos hemos dado cuenta que
O sea, hay que casi que rogarle a la gente de decirle, mira, esto es producto local, esto es mucho mejor. O sea, y lo voy a decir así, esto es mucho mejor que una prenda realizada por una de estas empresas grandes que venden masivamente y tienen 5.000 tiendas a nivel mundial. O sea, yo estoy convencido de que el producto que nosotros tenemos, y lo mismo el chocolate, yo me la paso en todos lados diciendo, ¿cuál chocolate belga? ¿Cuál chocolate suizo? O sea, que lo confeccionan acá es una cosa, pero realmente aquí no hay ni una tan sola planta de producción de chocolate. El café italiano, dice mucha gente. Yo le digo, ¿cuál café italiano? O sea, hay una estadística: en Italia no se produce un tan solo grano de café para la venta. No que no se produzca, pero no se vende ni un tan solo grano de café en Italia. O sea, ¿de dónde viene? De Latinoamérica, de Colombia, de Honduras, de México, de Costa Rica, de Etiopía, ¿verdad? O sea, y la pregunta es la siguiente: ¿qué tan difícil o algo, un caso en específico, tal vez yo para dejar más específicos, les ha tocado a ustedes que ese cambio de mentalidad de las personas les ha costado? O sea, de que creen lo que estoy haciendo, creen el talento de estas mujeres, madres solteras, o madres que están haciendo freelanceo, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegan ustedes a eso? Jennifer, ¿te gustaría contarnos? Que veo que estás así como... Con una espada en la mano y la valentía por delante. ¿Por qué con una espada en la mano? Porque la mesa no está servida y toca construirla, toca hacerla, ¿no? A mí me da risa porque yo empecé mi empresa en el año 2016 y yo tuve que esperar una pandemia para que el mundo se convenciera que podemos trabajar desde la casa. Yo igualito estaba en Guadalajara y yo le decía a mis compañeros, sí, es que yo trabajo en mi casa. La gente como que, ah, eso no se puede, tienes que agarrar metro. Y no, o sea, hoy en día todo el mundo trabaja de su casa y hasta los niveles de trabajar de casa, bueno, a nivel de salud, emocional, físico, etcétera, aporta otras cosas, ¿no? Inclusive te da más productividad, creatividad, etcétera. Entonces, ¿cómo combatimos esos mecanismos distintos? O sea, por eso es que te digo, los emprendedores somos la fuerza pujante, porque somos el pabellón que va de bastión, o sea, el que no le importa ir cortando el monte porque después ya viene el resto atrás. A mí me da risa porque en el 2016, cuando nosotros hicimos la puesta en escena, ¿no? Con Wildlife, yo sí, el empoderamiento femenino, y ahora veo todos los proyectos que ganan y son o liderados por mujeres o en pro de la educación de la mujer. Entonces, ya no es la moda, ya es el deber ser, ¿no? Y creo que eso es chévere, de haber sembrado una semilla o de haber sido pionera. Si a lo mejor alguien hubiese cortado la selva antes, pues nadie transita por allí porque simplemente no se puede. Entonces, ¿cuál es el rol del emprendedor como tal? Por eso te decía, para mí era importante, bueno, cuando empezamos esta plática así de las condiciones que tiene que tener, pero debe existir una necesidad, debe existir un problema. Porque de nada hace abrir todo ese monte y ese camino para la gente que viene atrás si no hay alguien demandándote la ayuda o el servicio o lo que quiera. O dignificar también debe ser una buena bandera. ¿Por qué? Porque así como yo, y sé que está un poquito en conflicto, porque en Venezuela también tenemos un gran cacao, a mí me encanta el trabajo que hace Germán, porque no solamente mostrar lo bonito o lo sabroso que puede ser el cacao, sino también el trabajo que hay detrás. O sea, o el trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? No es lo mismo comprarle a Shane, que maltrata los derechos de todas estas personas que están detrás de estas grandes empresas, sino cómo tú empoderas a una costurera o a un diseñador o a una pequeña casa. Entonces es tener más conciencia del impacto que estamos creando con esa senda y esa espada. Yo diría que es la espada de Bolívar, ¿no? Aunque esa es una connotación un poco nacionalista acá y puede ser tergiversada por el gobierno, pero sí creo que somos llamados a libertar. ¿A libertar qué? A dar mensaje de que sí es posible, de que somos la fuerza pujante de un país, del que si no nos atraemos ahora, ¿quién por nosotros? Y que hay que tener la valentía de atreverse a hacer algo distinto y hacer llamados a ese cambio o social o físico o económico que queremos. O sea, yo sí creo en el talento de los venezolanos, porque no por ende, o sea, hemos migrado, pero a los países que llegamos, a salvo ciertas excepciones, estamos pues sumando y contribuyendo a ese nuevo país o a esa nueva fuerza pujante. Y yo no creo que por estar en un país o en otro, así como tú estás ahorita, Karim, en España, dejes de ser menos hondureño. Por el contrario, o sea, enalteces Ujú.
la fuerza hondureña, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que estamos llamados a una comunidad global donde estamos aportando todos de todos, porque al fin y al cabo sí, podemos estar en distintos espacios geográficos, pero el planeta es el mismo. Entonces, los cambios climáticos los vamos a vivir todos. Si nada más los países nórdicos, por ejemplo, toman acción comprometida en pro del cambio climático, pues no va a ser suficiente. Entonces yo creo que ahora nos tenemos que concebir como una aldea global que tiene cada país algo rico, divino y importante e interesante que aportar, pero también el creerse que la fuerza pujante o la fuerza creativa e innovadora pues reside en sus emprendedores. Hay que tener la espada bien afilada, ¿no? Para irse, ya no es espada, en Venezuela le decimos el machete, ¿no? Que es un cuchillo grande, no sé cómo le dicen en su país, pero ya dispuesto a darle, ¿no? A mí me llena de orgullo que muchas personas estén trabajando ahorita en pro del empoderamiento femenino. Y no el empoderamiento femenino, o sea, en pro de la equidad de género, porque al final no es que las mujeres necesitamos una voz, no, es que hombres y mujeres y todas las especies y todas las tendencias sociales necesitamos una voz, necesitamos un espacio y tenemos para contribuir, que es lo bueno, ¿no? Esa sería como mi reflexión final, ¿no? Como agarrar envainar esa espada, pues sacarle el filo y aprovecharnos de estas comunidades donde podemos agarrarnos de manos unos con otros. Para mí, Wildlife es esa ventana donde compatriotas de tantos países, de todo un continente tan pujante y tan rico, pudiera ser, la Latinoamérica pudiera ser pues la punta de desarrollo para tantas cosas interesantes que se pueden hacer a nivel global. Uy, sí, eso del machete tal cual. Aquí Como también se le dice el zorro así. creo que era mexicano, ¿cierto? Sí. Sí, el zorro es mexicano. Cuando sale la luna, ¿ves? Ahí está Germán así. Sí, que Sí, Karim, justamente, bueno, a ver, César, basta. sí, a mí solo quería agregar algo y primero que todo estoy realizado porque me tardó 2 años para que Amy me acepte en Economía Naranja, porque en el primer capítulo lo dudamos, dijo no, no sé si vos sos o no y hoy lo confirmó porque que sí soy. solo estábamos viendo el modelo de No, donación de no, 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 me libros. queda, lo acepto, no te preocupes, ya soy Economía Naranja, qué rico la inclusión. Sí. Pues, Entonces, entonces, y para abonar un poco a lo que estaban hablando, yo lo repito y lo repito, ¿verdad? Y es una frase que a mí me fascina, que es toda acción, por más pequeña que sea, multiplicada por el millón, hace la diferencia en cada sociedad. Y entonces, con lo que estaban hablando de los emprendedores, esos son los que mueven la economía y definitivamente eso es. O sea, yo soy fiel creyente y yo miro todo Latinoamérica y toda Latinoamérica, es más, hasta da risa. Una vez yo estaba sentado hablando con un colombiano, una persona eh, creo que era de Nicaragua, de Guatemala, y están todos diciendo, pucha, mi gobierno esto, mi gobierno aquello. Después venía el otro, que mi gobierno igual. Yo pensando, pucha, así me expreso yo de mi país. O sea, y Honduras, que es de los más corruptos, de los más pobreza y todo eso, yo solo los quedaba viendo y digo, esa es la realidad que vivimos todos, ¿verdad? Entonces, llegué al punto de que me di cuenta de que no hay una vara mágica, no va a venir un gobierno que lo va a cambiar y todo eso, a pesar que hay buenos gobernantes en algunos lugares y que sí pueden hacer cambios grandes, pero yo me di cuenta y por eso yo hago bastante énfasis en el comportamiento y cambios de comportamiento. Nosotros una vez agarramos un grupo de niños, ¿verdad? Y les pedimos que le cambien al final a un cuento de nosotros, que se trata de inmigración. Y entonces yo creo que todos los niños contestaban, ahora la abeja puede mandar miel de un panal para otro, ¿verdad? Y entonces es cuando uno se da cuenta de que desde pequeños ellos ven eso, de que yo me quiero ir de mi país, ¿verdad? Probablemente tengo un familiar allá que manda remesas, todo eso. Entonces ellos lo ven como un comportamiento. Y entonces yo le digo a la gente, y esto era una cosa que hablábamos con los mismos docentes de los niños, de que nosotros tenemos que hacer entender a la juventud y a las nuevas generaciones de que, y en mi caso me pasa esto, que yo miro a mi país y ese es Honduras, ese es mi país. Yo miro mi bandera y cuando empieza el himno, ese es mi himno y a mí me llena de orgullo. Cuando juega la selección de Honduras, aunque no clasificamos y aunque perdamos, esa es mi selección, ¿me entienden? Entonces, cualquier problema que exista, tenemos que entender que ese es nuestro país y al que estamos dejando, al que criticamos, y entonces yo soy más como una fuerza positiva de que dejemos atrás a un lado todos los problemas y más bien enfoquémonos en las cosas que nos unen, cambiemos Honduras, cambiemos la manera de pensar, apoyemos a los emprendedores,
Gobiernos malos, pues claro, todos los tienen, pero enfoquémonos en nosotros y así es como transformamos para mí sociedades. Yo creo que eso que mencionas, César, es muy importante porque es como un factor motivacional para todos aquí, ¿verdad? O sea, de que vimos las condiciones actuales en las que estaban nuestras comunidades o nuestros países y decidimos tomar acción. O sea, creo que quedarnos de brazos cruzados es lo último o la última característica de un emprendedor y más, digamos, un emprendedor de impacto, un emprendedor social. Porque claro, es muy fácil y esto yo lo noto quedarse con los brazos cruzados y decir, no, pero es que al gobierno le compete cambiar la economía, mejorar la economía del país, no, que al gobierno le compete esto. Y es cierto, o sea, muchas veces, incluso yo dando clases, cuando daba clases en Honduras, en emprendimiento, yo les decía, dejen de ver tanto problema como que el gobierno lo tiene que solucionar y mejor identifiquen los problemas que ustedes pueden solucionar y al mismo vez generar dinero, que creo que eso al final del día es emprendimiento, o sea, identificar un problema, verlo como una oportunidad y después, o sea, trabajar sobre eso y encontrar un modelo perfecto donde nosotros podamos ser sostenibles. Em, Sí. Jennifer, ¿cuál Eh, fue ca- tu primera, perdón, Amy? Es que iba nada más agregando lo que estás diciendo. Tomemos algo en cuenta, o sea, si hablamos de la realidad de los emprendedores y pongamos el ejemplo de los de Wiley, pongamos el ejemplo de los que estamos acá. El quedarnos en nuestro país ha sido una decisión. O sea, nosotros hemos logrado crear un currículum competente a nivel mundial, competitivo, perdón, a nivel mundial. Hablamos inglés, tenemos ciertos estudios estudios, reconocimientos, etcétera, que creo yo que podemos irnos a Estados Unidos y se nos ofrece un trabajo. Y o sea, yo ahorita estaba en Chicago y me dijeron como, serías excelente para esta empresa y era como de condimentos y queremos hacer iniciativas con la comunidad, que no sé qué. Yo, bueno, pero es que tengo varios proyectos en Honduras y fue como, o sea, no era una oferta laboral, pero era como una propuesta de no te gustaría como aplicar, quedarte, y no es una vez que me ha pasado en la vida. Y no es como que, ay, en Honduras me da tan bien, sino que es una decisión que nosotros tomamos y ese caso lo puedo decir con todos los que están acá, el currículum que cada uno tiene, que lo conozco perfectamente, el de un montón de wildlife, el de un montón de emprendedores aún que no están en wildlife. Es una decisión que uno viene y dice, no, me quiero quedar acá para crear un mejor lugar, un mejor espacio, cualquiera de esas cosas, ¿no? Y ahí es donde viene que podemos ver el otro lado, ¿no? La fuga de cerebros, está claro, la inmigración ilegal, pero también está la fuga de cerebros, que al momento en el que nuestros países no lo aprovechan, otro viene y lo empieza a aprovechar. O sea, Honduras tiene, ¿cómo es que se llama este boxeador, Karim? Teófilo, Teófilo, ¿no? Am, Eh, sí. Teo- No Teo- sé. ok, bueno, Sí, pero es un pero sí. boxeador que dicen de que está yendo al nivel de, tampoco sé el nombre del otro, que era Manny Canelo. Pacquiao. Ah, Pacquiao. Pacquiao, ¿no? Pacquiao. Sí, Están el de diciendo que él es Filipinas. muy bueno, ajá, que él es muy bueno y no sé qué y no sé cuánto. A él le costó ponerse la bandera de Honduras, porque era como, pues yo no me crié acá, él llegó muy niño a Estados Unidos. Y nosotros, o sea, sí lo aplaudimos y lo que sea, pero no es alguien que está saliendo de acá. O sea, que de acá se le dio la oportunidad de ser el boxeador que está logrando hacer. Entonces, Así es. eso es algo que es bien importante que también nuestros gobiernos consideren, ¿no? Que es una decisión que nosotros tomamos quedarnos acá y mejorar las condiciones de nuestro entorno, de nuestra No, comunidad, por y también muy algo que, pequeña. sí, no, y algo que dices, Amy, es muy cierto que también conforme vamos avanzando en los procesos de nuestras organizaciones, yo la verdad es que me da mucho gusto verlos a todos ustedes crecer, ¿no? Porque a fin de cuentas no es el mismo César, no es la misma Jennifer, no es la misma Amy que conocí hace 6 años, ¿no? Bien o mal, creo que nos hemos percatado que a pesar de que existan condiciones muy complejas y hay sus retos locales, ¿no? Para emprender y para desarrollar proyectos. Creo que lo interesante aquí es que nos hemos vuelto lo suficientemente maduros para disfrutar del proceso, ¿no? Así como es una decisión quedarte en tu país y a lo mejor, como bien lo mencionaste, yo esa discusión la tengo mucho a veces con mi esposa, ¿no? De que decimos, híjole, conocemos ya muchas organizaciones fuera de nuestro país que de repente dices, bueno, pues yo si pudiera irme, me pudiera ir y conseguiría alguna otra actividad a que dedicarme, pero creo que el amor
a nuestra región, así como lo mencionó César, el amor a nuestra región y la gran actitud positiva que se tiene para mejorar nuestros entornos es tanta que de repente ya encuentras en los procesos el reconocimiento, ¿no? De repente creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene un emprendedor que apenas comienza, que estamos siempre buscando el resultado, que queremos poner nuestra empresa y estamos fijándonos nada más ya en los millones y en tener solvencia económica y en el resultado, que se nos olvida mucho disfrutar estos procesos, ¿no? De cuando vas poco a poco, de cuando vas construyendo redes, de cuando vas aplicando algún programa o que conoces algún otro país o que viajas, etcétera. Creo que también eso nos afectó mucho esta narrativa de las startups, ¿no? De decir, fíjate en el resultado nada más, cuando no, o sea, creo que el viaje del emprendedor es muy rico y se llena de muchísimas cosas alrededor que no nos damos cuenta cuando ya lo estamos recorriendo. Y creo que cuando lo disfrutas el día a día es cuando se vuelve muchísimo mejor y las cosas fluyen más. Y creo que eso es algo muy importante que todo emprendedor debería de conocer, ¿no? Y de saber que es muchísimo mejor tener un plan a largo plazo que te permita disfrutar de tu vida, de tener un equilibrio emocional, espiritual, familiar, social, y que al mismo tiempo te permita desarrollarte como profesional. Pero son conceptos que realmente creo que o nos hace falta mucho compartirlos, ¿no? En nuestras iniciativas, o se dan con el propio tiempo, ¿no? A veces esta cuestión de madurar te hace darte cuenta que hay cosas en las que te puedes fijar para poder disfrutar de tu trabajo y que no todo gira en torno a la narrativa que te impone, ¿no? El sistema en el que vivimos, sino que tú vas creando otros sistemas donde a partir del bienestar, pues puedes estar súper bien. Pero bueno, son cuestiones que creo que estamos cambiando cada uno de nosotros y que creo que lo principal es como lo decía Jennifer, ya cuando te vuelves en pionera en tu área, pues tú eres una fuente de inspiración para los demás y a lo mejor, y no muchas personas te lo dicen, pero yo creo que todos nosotros hemos inspirado a más personas que pues empiecen sus negocios, que hagan algo por su comunidad y retomando lo que decía Karim, cuesta muchísimo trabajo. Aquí nosotros en la chocolatería nos ha costado tener reconocimientos internacionales para que nos dé validez un mercado, ¿no? Para que nos dé validez tu comunidad. Y la verdad es que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo tiempo poder construir una idea o propuesta de negocio para poder compartirla en otros foros, pero cuando te das cuenta de que en el mundo, pues este tema, ¿no? De las culturas indígenas, del empoderamiento femenino, de la defensa de los diseños, digamos, de luchar por una infancia más consciente, pues son temas que le importan al mundo, ¿no? Y de repente si tú te encierras en tu localidad, pues a veces no lo ves o no te das cuenta. Entonces, cuando sales de esa burbuja local y demuestras que tus ideas son bien recibidas por otros contextos y en otros países, creo que ahí se vuelve todavía más sencillo la forma en la que trabajas desde dentro de la comunidad. Entonces, yo por eso sí siempre estoy muy feliz y siempre presumiendo, ¿no? A la red de Waila y a ustedes, porque pues son quienes en realidad nos inspiran y ese es otro reto como emprendedor, que tienes que encontrar a tu tribu, ¿no? Porque muchas veces dicen que el camino del emprendedor es solitario, pero cuando empiezas a conocer a líderes de empresas como ustedes, puta, se vuelve muy, muy, muy rico el proceso. Se vuelve mágico, se vuelve multiplicador, porque a mí me da risa, porque contribuyendo a lo que dice Germán, yo, o sea, viniendo a Venezuela, sí, un país que siempre es crisis, no sé qué, y sacar proyectos binacionales con socios en Chile, en México, pertenecer a una red es importante. Creo que hay que buscar su tribu y si no, empezarla a hacer, ¿no? Con las personas que sean afines a tus valores, que sean afines a tu propósito y que sean afines también a tu estilo de ser emprendedor, porque hay muchísimos estilos de emprender. Sí. Mu- Regresando, Karim, perdón, a la pregunta inicial, que creo que no la contesté porque me puse con el comentario de César, pero estaba pensando en lo que dijo Germán, ¿no? Que eso es bien importante recalcar, porque es un privilegio el que nosotros tenemos ser parte de Wildlife. Al, y no sé cuánta gente más le pasó, pero para nosotros poder ser validados a nivel gubernamental, a nivel de medios, a nivel de un montón de cosas,
tuvimos que ganar este premio, tuvimos que ser parte de Wildlife, tuvimos que tener asociación con la Embajada de Estados Unidos, tuvimos que ser parte de empresas internacionales, porque nosotros creo que cuando nos fuimos a Wildlife, si no me equivoco, estábamos celebrando 7 años, por lo menos de Auge Boga, Grupo Cultur creo que tenía como 5 o 4. Pero nos costó eso y a mí, bueno, si ven mi TikTok, que la verdad no lo hago público porque para mí es como un lugar donde yo juego, pero me dicen, es que sos a veces muy agresiva, por un lado, ¿no? Y otra gente me dice como, me encanta cómo peleas por el emprendedor. Yo digo, si yo no tuviera esta personalidad así agresiva, probablemente no hubiera logrado nada. No es que yo me ando peleando con las empresas y el gobierno, pero sí necesitas cierta agresividad, sí necesitas como o sea, no permitir que se te calle, el permitir hablar, levantar la voz y poder venir y decir, ok, no, 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 esto es importante, necesito que me pongan atención. O sea, ha sido lo que decía Jennifer, ¿no? La lucha, llegar con un machete para que la gente venga y diga, ok, vamos a abrir este camino porque sí es importante y sí la gente quiere pasar por acá. Y luego lo que dice Germán, ¿no? Nos ha tocado agregarle reconocimientos internacionales para que podamos eh, ser tomados en cuenta. Y no debería de ser así, porque no cualquiera puede ser de la red Wildlife, no cualquiera puede tener acceso a, porque hay muchos requisitos, ¿no? Entre ellos hablar inglés, que ese es un privilegio para los países latinoamericanos. Entonces, eh, tenemos que encontrar maneras que la empresa privada, el gobierno se acerquen al emprendedor y haya más eh, como congruencia, ¿no? En el mensaje que estamos queriendo dar para que no requiramos. Esa es la palabra. No Sí, requiera no requiera de tanto el poder perseverar, ¿no? Excelente, muy bien. Había algo que se había mencionado que Germán había dicho que me gustó mucho y era que al final uno no se tiene que enamorar con el fin, o sea, con esa idea de lo que es emprender y no, sino también ir viendo como esas pequeñas cositas como el proceso, o sea, esos pequeños detallitos de lo que va sucediendo en el día a día. Pero también parte del proceso es errar, ¿verdad? Parte del proceso es cometer, como decimos coloquialmente, o sea, ¿verdad? O sea, hacer algo malo, o sea, haber hecho un error. Y yo les quiero hacer la siguiente pregunta, por ejemplo, a César. ¿Cuál consideras vos que ha sido uno de los errores más grandes que cometiste a lo largo de todos estos años como emprendedor? Pero más allá de solo el error, ¿qué aprendiste de él? O sea, porque hablar de lo malo sin un aprendizaje tampoco está bien. O sea, no solo venimos a hablar de lo bueno, sino también de las experiencias en nuestro proceso que nos han llevado a ser quienes somos. Sí, yo personalmente, cuando digo errar y la lección más grande que yo he tenido fue no conocer el mundo del emprendimiento social cuando empezamos. Nosotros, como les he comentado varias veces, comenzamos recolectando libros y donando. Entonces, cuando ya uno se va metiendo más en el mundo del emprendimiento social, se da cuenta de que hay dos cosas, ayuda social e impacto social. Entonces, yo creo que yo perdí mucho tiempo de mi vida en la parte de ayuda social sin entender muy bien cómo organizar la fundación, cómo darle una dirección para que pueda crecer y también sostenerse. Y entonces empezamos y hasta el día de hoy incluso nos afecta el nombre de Fundación Dona un Libro Caminamente, que la gente piensa que todavía hacemos esas recolectas. Pero yo creo que esa parte de no estudiarme bien las cosas, solo meterme con esta idea. Gracias, suerte que tuve la experiencia de Wildlife que me ayudó bastante, que me ayudó a abrir los ojos. Pero yo creo que cuando nosotros iniciamos el emprendimiento, cómo estructuramos bien un proyecto o una idea, eh, tiene bastante importancia y nos puede ayudar a ahorrar mucho tiempo. Y no desacredito a toda la gente que hace ese tipo de cosas, solo es que a la dirección que yo estaba apuntándole, que era diseño de contenido, que era cambios de comportamiento, que era toda la parte que se maneja para hacer un impacto, lo hubiera empezado desde mucho antes. Excelente, muy bien, muy bien. Jennifer, ¿cuál consideras vos que ha sido como un error o un fracaso y que hayas aprendido a la larga? Bueno, errores muchos. A mí me encanta equivocarme porque creo que es una oportunidad para pararte en seco, ver todo lo que estás haciendo y avanzar con mucho más fuerza.
Particularmente a mí los errores me entusiasman, o sea, a mí esa rabia que te da contigo mismo, a mí particularmente yo lo utilizo como fuerza de empuje, ¿no? Porque si no hay una oportunidad de equivocarte, no hay una oportunidad para superarte. Si todo lo haces bien, chévere, hay éxito, bravo, maravilloso, no va a haber una oportunidad para que tú dices, ¿y cómo lo puedo hacer mejor? Sino que ya lo estás haciendo bien, ¿no? Para mí el error es una oportunidad como para pararte y reflexionar y cómo lo puedes hacer inclusive mejor. Yo he tenido muchísimos retos como mujer, con mi empresa, he tenido que cerrar la Santa María varias veces, a puertas adentro y puertas afuera, por justamente esto, porque algunas veces no tenemos la fuerza necesaria, porque algunas veces es necesario respirar, porque dentro del emprendimiento tienes que tener esos espacios contigo y con tu equipo para saber cómo estás haciendo las cosas y no necesariamente te tienes que esperar a equivocarte para hacer las cosas bien. O sea, creo que es bueno siempre tener ese proceso de evaluación que te permitan mejorar tus procesos, bien sea de marketing, bien sea operacionales, bien sea hasta contigo mismo de encuentros, ¿no? Para mí es súper importante esto. Yo he aprendido de los errores, me encanta ser aprendiz de todas las personas. Considero que es valioso tener una tribu para aprenderse y para sostenerse, para decir, oye, y tener la humildad para decir, oye, no me siento bien, no lo estoy haciendo bien. Yo he tenido muchos amigos dentro de la red de Wildlife donde busco inspiración, donde busco ese confort de genuino, porque hay gente también haciendo cosas maravillosas, ¿no? Y creo que mi consejo como los emprendedores, te vas a equivocar, no una, millones de veces. Inclusive cuando te va bien, también te vas a equivocar. Porque hasta en un agradecimiento, un premio, se te puede olvidar decir a alguien que ha sido tu fuerza motor. Pero la misma emoción del momento no te permite pensar con claridad. Entonces, equivocarte, sí, muchísimas veces. Tenerle miedo a fallar, no. O sea, no hay que tenerle miedo. Más bien hay que tenerle miedo a hacer las cosas tan bien que no te permita fallar. Y finalmente, ¿qué es el error? Pues es la oportunidad para avanzar como a fuerza. Para mí esa es mi reflexión, ¿no? O sea, no tenerle miedo, no decirle, ay, cuidado, no, más bien al contrario, ven, dale, vamos, aquí está el machete. Excelente, muy, muy buena actitud en contra de eso. Germán, ¿alguna historia que nos quieras comentar de algún error, verdad, o fracaso que has tenido? Fíjate que yo creo que para los emprendedores que nos escuchan, uno de los principales errores que cometí al principio fue esperar a tener todos los recursos necesarios para comenzar a trabajar. Creo que eso es lo que muchos emprendedores no se atreven a comenzar sus proyectos porque a veces tenemos el miedo de que me falta tal equipo, me falta tal capital, me falta tal empaque, me falta tal contacto y se nos olvida que eso se va a ir construyendo mientras nosotros vayamos creciendo como empresa. Y creo que si no hubiera sido, ¿no? Por ese arrojo que dice Jennifer, de que agarras tu machetito y empiezas a darle y entrarle como vengan las cosas, difícilmente puedes generar ideas y puedes generar negocio. Entonces, aquellos emprendedores que quieren empezar, yo creo que es necesario que entremos en la dinámica de que tenemos que hacerlo ya y que cualquier día perdido, pues va a ser tiempo perdido en el cual no vamos a ver resultados, ¿no? Entonces, esa parte de querer confiar en nosotros, de tener autoestima, de creer en nuestros proyectos y trabajar por ellos, es muy importante. Y creo que si nosotros lo viéramos de esa manera, en la que cualquier error que tú tengas, pues va a ser evidentemente importante cómo tú lo interiorices, pues es también una cuestión que tú debes de aprender a sacar adelante. Yo fíjate que muchas veces con la visión cuadrada de escuela, ¿no? Yo estudié, digamos, una área relacionada a negocios. De repente en la escuela siempre te dicen que todo va a ser cuadrado, ¿no? Y que todo tiene que funcionar de manera correcta. Y creo que también nos hace mucho falta entender los mercados actuales. Yo creo que algo que nos ha ayudado mucho a nosotros, lo que mencionaba Jennifer, muy cierto, la parte de humildad y de reconocer que no todos somos los superhéroes y que no todos tenemos las respuestas absolutas a todo. Algo que nos ha ayudado mucho a entender y algo que a mí me pasaba mucho es que a veces somos muy cerrados, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo escuchar los consejos de los demás o nos cuesta muchísimo trabajo pues escuchar la crítica de los demás. Y nosotros y digo personalmente yo en los últimos años he vivido un proceso de apertura
al 100% en el cual he podido exponer el trabajo que hacemos y el proyecto que tenemos a muchas personas con muchas ideas diferentes y muchas ideas distintas de lo que nosotros estamos realizando. Y creo que siempre abrirse a la crítica te hace una persona también muy resiliente. Entonces, además de eso, pues creo que estos años de pandemia han hecho y construido una economía que pues no es la que vivieron nuestros papás o no es la que vivieron nuestros abuelos. Creo que emprender ahora se vuelve un poquito más complejo en el área económica, pero no en el área de conectividad. Y creo que también entendiendo esas variantes que nos tocó vivir a nosotros como generación, nos permite entender mucho la dinámica de nuestros proyectos, ¿no? Y pues creo que eso ha sido una de las enseñanzas más grandes que hemos tenido en los últimos años, ¿no? La pandemia nos dejó ver muy claramente que, digo, yo sé que todos nosotros tenemos proyectos y planes a futuro, pero también tenemos que estar muy conscientes que la vida misma puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un proyecto y tienes una visión de negocio que va a largo plazo, pero no considera pues estas contingencias que a veces tienen nuestra vida o el mundo y que son momentáneas y que nadie esperaba, difícilmente te puedes, pues, reponer, ¿no? Entonces, esta gran enseñanza que creo que hemos aplicado en los últimos años en Oaxacanita ha sido que creo que no hay mejor forma de vivir tu vida que teniendo como uno de tus pilares el aprender a desaprender, ¿no? Creo que vivimos en una economía que ha cambiado mucho, que antes veíamos, como decía Jennifer, ¿no? Antes cuando te decía alguien que trabajaba desde su casa era una locura, ahorita se ha vuelto una condición generalizada para muchas personas. Al mismo tiempo, creo que tú como emprendedor debes de ser completamente flexible para, pues ahora sí que tratar de actualizar tu trabajo. Y creo que la única constante que existe hoy en día es que todo no es constante, ¿no? Entonces, bajo esa dinámica de trabajo, creo que se vuelve muchísimo más rico el proceso y creo que mientras más flexibles seamos con nosotros mismos, con nuestro equipo, con nuestros proyectos, se vuelve todavía muchísimo más rico poder pues comenzarlos o mantenerlos, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, qué chistoso, más bien es decir que ir a la oficina, la gente dice como que vas a la oficina, ¿no? O sea, es como, y no ¿Ya estás de qué? casa. ¿A Ajá, qué vas? qué te toca ir a hacer a la oficina? No lo puedes hacer de casa, ¿no? Es la típica. Sí. Amy, ¿y vos? Yo creo que esto ya lo hemos discutido bastante, Sí, pero algo así tenemos, rapidito, tenemos un puntual. episodio bien extenso de eso, pero creo yo, y corregime vos, Karim, que estuviste prácticamente en esta trayectoria conmigo toda, porque aún antes de que Karim y yo nos hiciéramos socios, él estaba muy pendiente de lo que estábamos haciendo y éramos compañeros en la universidad, entonces, eh, a pesar que yo lo estaba sacando del grupo porque no se puso corbata, entonces para que no nos quitaran los puntos lo corrí, pero bueno, esa es otra historia. Creo yo que nosotros perdimos mucho tiempo y creo que por eso nos tardó años como volverlo una empresa rentable, porque perdimos mucho tiempo en no darle la importancia que tiene el como establecer tu modelo de negocio o a veces no tiene que ser aquellas grandes estructuras porque yo sé que mucha gente le da pereza o dice, no, pero ¿para qué voy a ir a hacer todo un plan de negocio? Ya lo tengo todo en la cabeza. Sí es importante como organizarse y ponerlo en papel y venir y darle a todo un por qué, para qué, cómo, cuándo, todas esas preguntas, ¿no? Que uno se tiene que hacer. Y nosotros hacíamos muchos proyectos al inicio por pasión, ¿no? Porque el propósito era, queremos que más gente conozca a los artistas, queremos crear espacios para comediantes, que lo hicimos un rato también, queremos apoyar la industria del cine, queremos crear más festivales en Honduras, tanto de música como de moda. Y los hacíamos y no eran tan rentables para nosotros como los propietarios, ya viéndolo desde el punto más frío, ¿no? Que lográbamos las metas que nos habíamos puesto, sí, porque teníamos eventos a reventar, súper llenos de gente, abríamos espacios culturales que no habían sido utilizados, pero no estábamos viendo la parte que realmente es la más importante, por muy frío que suene, que es la parte del dinero, porque si nosotros no tenemos el dinero, no tenemos el gas
para continuar haciendo más proyectos, para expandir estos proyectos, para que nosotros como emprendedores nos podamos mantener y sostener y poder continuar a hacer eso. Fue años después, yo creo que hasta después de Wildlife, que realmente le pudimos dar como un cómo vamos a hacer esto y también nos ha permitido que también esa era otra cosa que hacíamos mucho, que nos llenábamos de tantos proyectos porque claro, llegaba un artista, nos pedía ayuda y nos daba miedo, no miedo, nos daba pesar decirles que no porque el 90% era corazón. Entonces veníamos y decíamos, ok, vamos a conseguir todos los fondos y vamos a hacer esto para poder apoyarle el lanzamiento del disco de esta banda. Pero no nos quedaba un ingreso a nosotros o no lo mirábamos como, ok, vamos a invertir en esta banda, vamos a asegurarnos de quizás probablemente, que no voy a dar los nombres, no porque haya un problema, nos llevamos súper bien con ellos, pero no es necesario exponerlos, pero venir y decir como, ok, bueno, te vamos a producir a esta banda, no sé si ya sabes bien de qué evento estoy hablando, Karim, te vamos a producir este lanzamiento del disco. Esa noche se vendieron creo que como 500 copias de ese disco. Nada de ese porcentaje llegó para nosotros. Creo que debimos haber cobrado eso, ¿no? Y eso no nos hace malos, que a veces eso también nos pasaba, que decíamos, y creo que Germán, vos lo mencionaste, ¿no? Que te da pena monetizar o hay gente que te critica el hecho que monetices ciertas cosas y a nosotros nos atacaron por varias veces, pero yo me acuerdo perfectamente un día que vamos saliendo creo que del Museo para la Identidad Nacional o de la alcaldía o algo así, íbamos en el carro con Karim, había un tráfico, no nos podíamos mover, estábamos peleando el uno contra el otro y Karim se me voltea y me dice, es que me da pena eso de estar pidiendo dinero, no me gusta, Amy, no me gusta, pero es porque no sabíamos cómo hacerlo. Miren, ese es todo el valor que tiene nuestra empresa, merecemos que se nos pague. Ahora ya es mucho más fácil porque es como, ok, ya sabemos cuánto valemos, ya sabemos lo que estamos aportando, lo que estamos dando, el valor que traemos y ya podemos cobrar, ¿no? Entonces creo yo que establecer esa parte que nos tardó 7, 8 años, creo yo que ese ha sido un error y ahora pues ya sabemos cómo venir y decir qué proyectos tomar, cuáles no, cuáles hacer, cuáles no, hasta dónde llegar, qué tanto, sin que nos dé pena. Muy bien. Ja, muy fuerte, la verdad. Sí, me hiciste recordar mucho, mucho el pasado. Ese sí es uno de los principales problemas que creo yo, incluso considero que muchos emprendedores es identificar el modelo. En realidad, nosotros como empresa nos costó mucho tiempo el famoso pivot, ¿verdad? Nosotros pivoteamos, o sea, una sinfín de veces hasta que encontramos la manera, como dice Amy, de generar plata, de buscar dinero en otros organismos, luego de obtener un porcentaje de las ganancias de los demás, porque sí, nosotros literalmente trabajábamos o figurativamente trabajamos por amor al arte, ¿no? O sea, nosotros todo lo que hacíamos era por amor al arte. Entonces, tomando lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Número uno es la falta de educación, dijo César, o sea, no estar muy empapado de lo que era, no saber muy claro lo que era emprender social, tener claro que era más allá de solo donación y este tipo de cosas. Germán dijo no tener los recursos, ¿verdad? O sea, no estar muy claros con los recursos y tener miedo de lanzarnos porque ya sea no tenemos el dinero, no tenemos el equipo y después lo del modelo. O sea, sí, la verdad que aunque suenen errores, yo creo que al final del día, y por eso quería llegar a esto, era el aprendizaje. Yo creo que el proceso es muy importante. O sea, si estuvimos 7 años en Grupo Culturo con Aujeboga, identificando ese modelo, creo que era la razón de ser. O sea, y es por eso que viene esta pregunta que es de las últimas ya y es, ¿qué le dirían ustedes? O primero que todo, Jennifer, ¿qué edad tenías cuando emprendiste? Se puede preguntar eso, ¿no? Sí, claro, es que ya no me acuerdo. O sea, creo que tenía como 30, puede ser, sí, 30 más o menos, sí. 30. Pero es que no Germán, hay una edad, o sea, no hay una edad. Yo creo que son circunstancias que te llevan, porque me pongo a ver al fundador de Kentucky Fried Chicken, de KFC, y él emprendió a los 75. Entonces, creo que yo es nunca que, le saco la cuenta qué edad tenía, porque ahorita tú me preguntas, ¿qué edad tienes ahorita? Y a mí me cuesta decir que tengo 37, porque como no es una pregunta que te lo hacen regularmente, entonces yo quedé atrapada en de los 33, que cada ratito te preguntaba, ¿qué edad tienes yo? 33, 33. O sea, pero ahorita no es de la edad, la pregunta no es de la edad, vos decís 30. Germán, ¿qué edad 30, tenías sí. cuando?
Pues ¿Qué es que aprendiste? también fue un proceso muy distinto porque, por ejemplo, yo que estudié un área relativa a negocios, empecé el proyecto hace 10 años, ¿no? En una materia de la universidad. Entonces estuve 2 años en la universidad con acompañamiento de mis maestros, pues dándole forma al proyecto y empecé, digamos, ya cuando empezamos a trabajar, yo tenía 23 años, ahorita ya tengo 31. Entonces, pues sí, también ha sido un proceso muy distinto porque nosotros aprovechamos mucho este tren de las convocatorias y de los concursos y de que puedes aplicar cuando eres menor de 30 años y digo, no me van a dejar mentir mis compañeros, pero sí nos metimos a muchas convocatorias, ¿no? Y pudimos perfeccionar pues nuestro pitch, nuestra presentación y sí pudimos ganar, tenemos ya 6 reconocimientos internacionales, entonces sí pudimos más o menos subirnos ese tren y bueno, pues sí pues ha sido nuestra vida, en realidad no conocemos, digamos, otras experiencias que Nunca, no sean de la escuela, ¿no? perdón, es que ahorita creo que eso es algo que no sabía. Vos nunca has trabajado entonces para alguien más. No, nunca he trabajado para nadie más y Ah. precisamente yo creo que digo, sí pude trabajar en la universidad, me fui a hacer prácticas profesionales, tuve experiencias muy malas con jefes nefastos, pero no fue, digamos, fue como tus prácticas de la universidad, no cuenta tanto como una experiencia real de trabajar para alguien más para tener recursos para vivir, ¿no? Aquí en realidad sí pude tener la facilidad de que me ajusté, ¿no? O sea, yo por ejemplo, cuando empezamos la chocolatería, mi familia estaba pasando por un proceso muy difícil económico, en el cual pues yo tuve también que entrar a ayudarles y pues estuve viviendo casi 2 años sin salir de mi casa, ¿no? O sea, tuve 2 años en donde no salía los fines de semana, donde para mí no existían las vacaciones, ¿no? Entonces, creo que esa parte también de fajarse los pantalones y volvemos a lo mismo, a sacar el machete y decir, oye, yo quiero esto de mi vida, también tiene que haber cierta parte de decisión personal y compromiso personal para lo que quieres para ti. Entonces, pues ahora sí que así fue como llevé el proyecto y pues ya después me casé, ¿no? Mi esposa, digo, ya la conocen algunos de ustedes, ella me sacó completamente de mi círculo workaholic, ya empezábamos a salir un poquito más, a viajar más, a disfrutar más de esos procesos, pero al principio sí fue muy difícil, ¿no? Y ahorita algo que decía Amy, que es muy cierto, o sea, cuando tú emprendes en una zona donde vive vulnerable o donde no hay tanto desarrollo económico y cuando tú no tienes los recursos económicos o el capital social para poder conectarte con diferentes personas u organizaciones, pues lo único que te queda es tu inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que eso es un reto muy importante que deberíamos de compartir con la ruralidad, ¿no? O sea, en la ruralidad hay muchas oportunidades, pero hay muchos retos que solamente te van a sacar adelante tu inteligencia, ¿no? Y si eres muy inteligente, la vas a saber armar, la vas a saber hacer, pero pues hay diferentes formas de ver el emprendimiento, ¿no? Desde lo rural, que es nuestra área, sí vemos ese otro tipo de retos que a lo mejor desde ustedes, o digamos, Amy que está en una capital o César, pues también ha sido complejo, ¿no? Son diferentes formas de ver el proyecto, pero sí, Claro. nosotros como tal hemos sabido aprovechar esta tendencia de trabajar para ti mismo y de ser tu propio líder y de ser tu propio jefe, que hay un meme, ¿no? No sé si lo han visto que dicen, renuncié a mi trabajo de 8 horas para poner mi propio negocio y ser mi propio jefe y ahora trabajo 24. 24. Sí. Está muy Sí, bueno eso. yo hasta hace poco pude empezar a tener fines de semana, pero sí, I get it. Bueno, la pregunta con eso era, Ah, bueno, ¿qué le falta dirían César, ustedes? ¿cuántos años empezó? César, Falta ¿a qué César edad? y falto yo. Rapidito, puntual así. Yo empecé como a los 30. 30. ¿Y Amy? 22. Ahora, Uf, la pregunta es la siguiente. En una oración, ya para terminar esto, en una oración, ¿qué le dirían ustedes a su yo emprendedor, digamos, ¿verdad? Ese momento que, digamos, que el cosmos, el destino, dijo, ahí está, este momento Jennifer, Germán, Amy, César ya se dieron cuenta que son emprendedores. O sea, a ese chico de 30 años, de 23 años, a chica de 30, ¿qué le dirían ustedes en una sola oración? ¿Qué consejos se darían en aquel momento? Está bueno. Es difícil, Cari, porque acordate que está Amy de difícil. 22 años no escuchaba a nadie.
Yo era, si bien insolentita, o sea, andaba con una velocidad, una prisa, cualquiera diría que me habían dado una sentencia de muerte y me dijeron, tenés 5 años para hacer todo porque ya hasta aquí yo. Pero no, yo creo que si regresaría, creo que le diría que se tome las cosas con calma porque sí es real. Creo yo que por muchos años yo decía, este es como un hobby o es un sueño o es algo que ya se va a terminar, algo que solo estoy haciendo por el momento y no estaba como agarrada de él, así como porque pensaba yo que en cualquier momento se iba a acabar. Entonces creo yo que me sentaría un ratito y le diría como que tranquila, esto sí es real, esto sí va a pasar, no es necesario la manera en cómo lo estás abordando. Muy bien, muy bien. César, ¿qué te dirías? Yo me diría tres cosas. Y la una voy a contar, es cortito. Cuando veníamos arrancando la fundación, venía naciendo mi hijo, ¿verdad? Que ya tiene 4 años. Y entonces yo fui a aplicar a un trabajo para ser la persona que hacía las propuestas dentro de esta organización, ¿verdad? Entonces el consejo que yo me daría es, cree en vos mismo, porque si vos no crees en vos mismo, no esperes que los demás crean en vos. Ahora yo cobro por mis ideas con mi propia fundación en vez de entregar el trabajo a alguien más. Le diría otra cosa, a emprender se aprende, lo sigo insistiendo, es una cosa, va a pegar, van a ver. Aprender de los errores. Y el tercero, y sencillo, escuchar el Wildlife Podcast para que aprendas de los otros. ¿Viste? Esa es muy buena, esa es la Ese mejor. me gusta, ese me gusta, ese Gracias. me gusta. Jennifer, ¿qué te dirías? Yo me diría, dale con todo, si no, ¿para qué? Postdata te va a encantar. Muy, muy bien, muy bien. Así, ¿Y concretito. Y Germán? si es algo del wildlife, yo creo que cásate con un wildlifer. No importa, dale. ¡Ey! Esas energías Yo, suman, se ¿cuántos multiplican. hay un matrimonio white liar o hay más? Hay varios, hay varios, Hay 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 varios, varios. ¿no? varios. Sí. Sí, sí. Yo Yo el que sé el conozco, pues, de, Esos es chismes no los conozco. A sí, Rodrigo y a Rodri. Ilushka, ajá, de Ajá, Brasil, sí, sí, Muy bien, sí. muy bien. Bueno, y Germán, la ¿qué te gran N. dirías? A ver, yo Ay, quiero escuchar fíjate ese que Germán de 22. El es Germancito de que 22. era muy aprensivo, igual que digo, como Amy, de repente cuando eres muy joven, hay muchas cosas que solamente piensas que como que te sientes tú el centro de todo, ¿no? Y que de repente a veces cometemos el error de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo lo que les comentaba con mi familia, siento que tomé una posición en la que creo que me responsabilicé de muchas cosas que me terminaron afectando a largo plazo, ¿no? En el tema de salud, en el tema de salud mental y todo ese rollo. Y creo que al mi yo del pasado, si hoy, digamos, si hoy lo viera, le diría, no te mortifiques por las cosas que están sucediendo porque pronto se van a arreglar, ¿no? Y que pronto vas a saber sobrellevar la situación. Creo que siempre hace falta, o bueno, creo que a veces sobrepensamos mucho las cosas, o bueno, yo antes era así, y pensaba que si no hacía algo en el momento no iba a funcionar, o si no me ponía a preocuparme por las cosas en vez de ocuparme por las mismas, me sentía hasta mal, ¿no? Y algo que no me acuerdo ahorita quién lo dijo, si Amy o Jennifer, que a veces, Jennifer creo que fue la que dijo y que es muy cierto, a veces hay muchas personas que piensan que ser productivo es igual a estar ocupado todo el tiempo, cuando no es cierto. O sea, yo creo que, y decía con Mario Nájera, que también es parte de la red de Wildlife, ¿no? Que es un síndrome El de perrito del Tongolele, dice ella, mal. ¿no? Decía él, es un síndrome de Tongolele, que para aquellos que no conozcan del cine mexicano, Tongolele era una artista de las películas de ficheras, ¿no? De los años 70, 60, que pues siempre bailaba moviendo las caderas, pero pues nada más se quedaba ahí misma, ¿no? Y se quedaba ahí sola en su lugar. Y precisamente a veces hay muchas personas así, ¿no? Que siempre quieren estar haciendo cosas y siempre están de un lado a otro, pero no, en realidad no se ve reflejado un resultado concreto Ujú. en sus actividades empresariales o personales. Entonces yo creo que sí, lo principal que yo me diría sería eso, ¿no? Enfócate en tu presente, eh, trabaja todos los días, vas a llegar a donde quieres estar y todo se va a solucionar, ¿no? Con constancia y con perseverancia, creo que todo al final se pone en su lugar, ¿no?
Y digo, algo que a mí me ha pasado y a lo mejor, digo, aprovecho el espacio para compartirles, es que, por ejemplo, yo cuando empecé el proyecto, pues yo veía a mi hermano, ¿no? Que pues siempre me apoyaba y siempre estaba echado para adelante y lamentablemente él fallece el año pasado, ¿no? Entonces, de repente dices, híjole, a veces te construyes una vida, ¿no? Y a futuro haces muchos sueños y planeas y te estás casando con una idea que probablemente no va a ser. Entonces, creo que el principal motor de una sociedad y en Latinoamérica que vivimos con tantos retos, que tú ahorita, Karim, que estás en Europa y que digo yo, hace poco que fui a Berlín, te das cuenta de que tienen problemáticas muy distintas y de que todo funciona como debe de funcionar y que el transporte está a la hora que dice que va a estar. Latinoamérica ha logrado sobrevivir porque hemos sido muy resilientes y creo que vivimos y venimos de pueblos y de culturas que han sabido adaptarse a los nuevos mundos, que han sobrevivido colonizaciones. Y yo creo que esa es la gran valía del pueblo latinoamericano, que somos muy conscientes de nuestras riquezas, pero que sí hace falta un poquito más creer en nosotros. Y creo que a mí me enorgullece mucho compartir con Wildlife y con sus emprendedores, porque de verdad es que todos son personas que te inspiran a crear cambios, que te inspiran a creer en tus proyectos y creo que eso es súper valioso, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es lo que yo me diría a mí y a los emprendedores. Sigan trabajando, sigan siendo perseverantes, sigan tomando buenas decisiones, dense el permiso de equivocarse y bien o mal, el negocio es un tema de estadística, ¿no? Mientras tú más lo sigas intentando, va a haber un momento en el que le vas a pegar, ¿no? Y creo que con esa esperanza es como tendríamos que trabajar todos los días. Muy bien, excelente, Germán. Ahí están todos los consejos que ustedes se darían, entonces me gustan. Creo que al final del día es importante decirnos que todo va a estar bien, ¿no? O sea, creo que yo, si me tomara el atrevimiento de responder a esto también, a cuando yo decidí emprender, por ahí yo tenía que mi 23, 24 años, y yo creo que lo mismo me diría es, tranquilo, o sea, te vas a estresar, vas a llorar, vas a sangrar, vas a sudar, o sea, se te van a congelar las manos metiéndolas en cubos de hielo, te vas a cortar, o sea, o sea, pero al Karim, final pero del lo día vas a creo yo, disfrutar, lo al vas final a del día creo que disfrutar. es eso, o sea, todo va a estar bien, ¿no? O sea, vas a llegar, como dijo Germán, vas a Sí. llegar hasta a ese nivel. Y qué bueno, o sea, muy bonita conversación tuvimos, la verdad, me gustaron que parte de las preguntas también eran, ¿qué consejos le darían ustedes a lo? Pero, o sea, esos consejos fueron saliendo, me gustó también la Sí. dinámica. Muy buen cierre para esta segunda temporada de Wildlife. No sé, Amy, si tenés algo más que Oye, sí, decirnos, pues ahí felicidades, Amy, que se ha aventado todas las pláticas y que nos ha compartido las historias de todos. Yo también ya escuchando los podcasts de Jennifer, de César, ya también me doy el permiso de conocerlos más, de admirarlos Ujú. muchísimo más. La verdad es que siento que a todas las personas que se dan el tiempo de escuchar las experiencias de los Wildliers, yo creo que sí empodera muchísimo y que sí, de verdad, Amy, felicidades por esta chamba. Karim, que Gracias. la tienes que soportar. Pero no, hombre, pero felicidades, Amy, por esa constancia también. Gracias. gracias. No, a mí me ha encantado. La verdad es que si este es el primer episodio que escuchan, tómense el tiempo de escuchar los demás, especialmente cuando van en tráfico y están considerando si van a renunciar y no saben si emprender, escúchenlos, porque esas dudas que tienen, esos miedos que tienen, todos lo vivimos, todos hemos pasado por eso. Hay historias como por ejemplo el de Majo que o sea, nos contó una historia que parecía novela de cómo me pasó esto y luego no me dejan graduarme. O sea, hay un montón de historias. Luego tenemos otras donde no, nos hemos reído mucho, donde hemos tocado temas muy serios de salud mental. O sea, han habido episodios, bueno, todos los episodios han sido muy interesantes y creo que para todos hay de todo para todos. Entonces, tómense el tiempo de escucharlo, sobre todo eso, ¿no? Ahorita está muy de moda escuchar el podcast en tráfico y si están considerando renunciar, háganlo. Háganlo. No tengan miedo. El mensaje es Y, subliminal, háganlo. y después el proyecto fracasa, no tienen dinero, viven debajo de un puente y todo porque Wildlife Podcast les dijo que renuncien. Pero eso no va a pasar si seguís los consejos, perseverancia, la disciplina, El nicho, buscar constancia, la necesidad. Comprensión buscar Por la el básica. necesidad. mercado. Creo yo que
que cualquier emprendimiento lo puedes sacar adelante si todos los días te levantás con ganas de lograrlo, ¿verdad? Creo yo que puedes tener la mejor idea del mundo y va a fracasar si no le metes ese corazón, y puedes tener una idea muy simple y te puede ir increíble si lo logras, si le pones ese corazón. O sea, creo yo que así es. Y creo yo que esa sería como la lección que me ha dado. ¿Cuántos episodios hemos hecho esta temporada? Le estoy preguntando a mi productor. ¿9, 10? ¿10? Entonces, Aso. más, A mi productor, más, dice. más la anterior, pues sí, es que no lo hago sola. Y la anterior, hay como 2, 3 personas más de este podcast. Como 3, la temporada anterior, no me acuerdo, creo que eran 12, 15 episodios. Esa es la lección, ¿no? Que lo puedes hacer, lo puedes lograr, si le pones tu mente, si le pones tu corazón, todo, absolutamente todo es posible. Pero bueno, vamos a cerrar este podcast. Gracias a todos desde Venezuela, Honduras, México, Barcelona, Germán, Jennifer, César, Karim. Los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de esto. Nos costó coordinar nuestras agendas, pero se pudo. Unos 700 correos electrónicos. Sí. La email chain está, sí, bueno, pero lo logramos reunirnos lunes a las 8:30 de la mañana para que, no sé cuándo, creo que sale un par de semanas este episodio, pero para que sepan, estamos grabando un lunes a las 8:30 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan escuchando este podcast. Yo soy Amy Campos. Esta ha sido la segunda temporada del Wildlife Podcast. ¡Bravo!